Días con todos. Mi nombre es Betania Peña. Soy ingeniera geodesta. Los últimos 5 años tengo experiencia en lo que es fotogrametría con drones, levantamientos con estaciones totales, teledetección, GIS, escáner láser, todo lo que es el procesamiento en data geoespacial en software GIS, y también lo que es el tratamiento de mapeo móvil y levantamientos LiDAR. En esta presentación vamos a ver lo que son las estaciones totales de la marca Leica. Nosotros representamos a Leica Geosystem y en su gama está lo que es la estación total TS03 y TS07. Más que todo vamos a agradecerle primero a Cosola por habernos invitado a la capacitación. Estos son sus contactos, el teléfono y el correo para que lo anoten. Si luego quieren saber temas comerciales o cualquier tema relacionado, ellos se encargan de distribuir nuestros equipos Leica. Bueno, comenzando, Leica tiene más de 200 años en el mercado y se caracteriza por lo que es precisión, confianza, calidad y sostenibilidad. A lo largo de los años, Leica, ha generado gran confianza con lo que es precisión y se ha posicionado líder mundial en lo que es óptica. La línea FlexLine está compuesta por la TS03, TS07 y TS10, pero en esta conferencia vamos a explicar cómo funciona el software de campo FlexField. Para eso vamos a utilizar lo que es el simulador de FlexField, porque la de estación TS10 utiliza el software Leica Captivate. La estación TS10, como les mencionaba, trabaja con Leica Captivate. La ventaja de esto es que si tú utilizas el software Captivate para la estación TS10, vas a tener la capacidad de operar lo que es la línea GNSS Leica desde GS14, GS16 y GS18, porque Leica ha fusionado el software Leica Captivate para trabajar con estaciones totales y GNSS. En este caso vamos a tocar lo que es el simulador FlexField para la línea FlexLine, estación TS03 y TS07. Un poco relacionémonos con las cualidades de las estaciones totales. En el caso de la TS03 tiene una precisión angular entre 2, 3 y 5 segundos. La medición, la precisión en prisma, cuando mides con prisma, es de 1 milímetro más 1.5 ppm. Tiene un rango de medición sin prisma hasta 500 metros y la pantalla está a escala de grises. También tiene un teclado que es alfanumérico y puedes observar las diferentes aplicaciones. Como pueden ver, es una pantalla que está gris, a diferencia de la TS07 que es a color. Las baterías son de larga duración, hay de 30 horas, también como de 15 horas. El intercambio es bastante flexible, es por vía USB y tarjeta SD. La protección que tiene es el IP67, polvo, agua y humedad. Para la TS07, esta es más precisa, trabaja a 1 segundo, también a 2, 3, 5 y 7 segundos. La precisión en la medición del prisma sigue siendo la misma, 1 milímetro más 1.5 ppm. El rango de medición, a diferencia con la TS03, es de hasta 1000 metros. Aquí la pantalla es a color. La capacidad de memoria interna es 2 GB y de igual manera la duración de la batería es hasta 30 horas, pero también tienes la opción de otro tipo de batería hasta 15 horas. El intercambio también es por USB y tarjeta SD y la protección es para polvo, agua y humedad. Es la IP67. Ok, teniendo un poco claro lo que son las especificaciones técnicas de las estaciones totales, vamos a ver lo que es el simulador. Al tú aprender lo que es el simulador de FlexField, puedes operar cualquiera de estas dos estaciones. Un videito sobre lo que es la protección IP67 para que tengan una idea en las condiciones
que trabaja la estación total. 100 years, we have revolutionized the world of measurement and survey. And now we present to you the new generation. There's a difference between good and right. Good is when instruments are precise. Right is precise and accurate. Right is when it is trouble-free, durable. Right is having a trusted service partner when your investment pays off. Using auto height, a revolutionary feature to measure your instrument's height. Under extreme conditions. Right is when it's built to last. The new generation of manual total stations. Leica FlexLine series. Find out more at leica-geosystems.com/FlexLine. Ok, para que tengan una idea de lo que es la protección IP67. También las estaciones totales de la línea FlexLine tienen la bondad de la opción autoaltura. Vamos a ver el video para que entendamos un poco sobre esta opción. La opción como ven, es cuestión de segundos, o sea, ahorras mucho tiempo en lo que es la parte de estacionamiento, pues es cuestión de segundos para medir la altura, a diferencia cuando usas la wincha, que obviamente tomas más tiempo y aparte no es tan preciso como la opción de autoaltura. En esta está disponible de manera opcional en la TS07. Ok, vamos a entender las aplicaciones que tiene entre la TS03 y la TS07, el software Leica FlexField. En esta presentación vamos a tocar algunas en el simulador. Primero que todo, el estacionamiento de la estación total, bien sea por coordenadas conocidas, intersección inversa, usando intersección Helmert, orientación también con ángulos y transferencia de altura. Esas serían las opciones para la orientación. Además, las estaciones totales vienen con una licencia estándar que es para mediciones y replanteo, que es esta que vemos acá. Mediciones
codificación y replanteo. Luego también trae lo que es línea de referencia para la TS03 y TS07, distancia entre puntos, lo que es cálculo de volumen, altura remota, y ya para lo que es las aplicaciones COGO, es simplemente para la estación TS03. COGO la vamos a ver más adelante acá en el simulador, vamos a conversar un poco sobre esta aplicación. Plano de referencia, arco de referencia, viene estándar en la TS07, pero no en la TS03. Y ya para ambas estaciones, si ustedes, por ejemplo, desean aplicaciones para carreteras, túneles o poligonales, sí deben hacer la adquisición, o sea, deben indicar a su proveedor que ustedes desean esas aplicaciones. O comentarles que ustedes van a hacer trabajo de carreteras para que les ingrese esas aplicaciones. ¿Flexo tienes? No tengo. Ok. En la interfaz vamos a comenzar. La dinámica que vamos a hacer es, vamos a ver los ejercicios que están en la presentación y luego nos vamos al simulador para hacer cada uno de ellos. Lo primero es, vamos a relacionarnos con el teclado y usar las aplicaciones, ¿ok? Voy a abrir el simulador. Y acá está iniciando. Vamos a relacionarnos con el teclado. Estas son las teclas F1, F2, F3 y F4. Es para ingresar, o sea, voy a ingresar en estacionar simplemente para que vean. Por ejemplo, aquí dice continuar, entonces si presionas F4, pues continúa. Es para ejecutar los comandos que te salgan en esta barra en la pantalla. Aquí está un teclado alfanumérico en donde tienes números y letras. Entonces lo usas como los teléfonos antiguos para escribir el nombre del punto. Además tenemos estas dos teclas que son teclas que tú defines. Vamos a mostrar más adelante cómo hacerlo para cada usuario. Por ejemplo, este es usuario 1 y usuario 2. Voy a presionar acá. Por defecto tiene nivel y plomada, pero ustedes pueden configurar cualquier opción en cualquiera de estos dos botones que ustedes usen frecuentemente para que se les haga más rápido lo que es la medición. Aparte está esta, que es como una especie de página y es para cambiar de página, como ven. También está esta que es para regresar. Y bueno, básicamente es súper fácil, no es nada complicado. Vamos a ver lo que son las aplicaciones y gestionar trabajo. Ok. Las aplicaciones están en la pestaña de inicio y para gestionar trabajos, que es, por ejemplo, para agregar puntos de coordenadas, ver tus trabajos, es en la pestaña gestionar. En inicio tenemos en esta barra las tres aplicaciones que son estándar y las más utilizadas, que es estación, medir y replantear. Aparte está la opción de aplicaciones y despliega un menú con diferentes pestañas. Medir es la que ya habíamos visto en el frente, que son las aplicaciones más utilizadas. Medir Plus es para otras aplicaciones como área, distancia entre puntos, poligonales, COGO, línea de referencia, arco de referencia y la última pestaña para carreteras y túneles. Básicamente esta sería la interfaz. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. A las configuraciones. Ok, hagamos el primer ejercicio. Que es, en el trabajo a personalizar la tecla de usuario 2 a láser. Entonces, vamos al simulador, nos vamos a configuraciones, trabajo, y aquí pueden ver, aquí dice usuario 1 y usuario 2. Entonces, obviamente salió la plomada porque estaba por defecto la plomada. Aquí en el 2 vamos a colocar la opción láser. Ok.
Para lo siguiente vamos a cambiar lo que es el idioma. Es muy importante que sepamos porque a veces las estaciones vienen en inglés y bueno, no están familiarizadas algunas personas con el inglés, entonces puede cambiarse a español. Además de cambiar las medidas que es en grados, minutos, segundos y la pendiente. La pendiente se suele trabajar en porcentaje porque es más cómodo para entenderla. Vamos nuevamente a configuraciones, seguimos en configuraciones, regional, y vemos que aquí está en español. Aquí sería la parte en donde vamos a cambiar el idioma. Está la unidades, vamos a confirmar, está en grados, minutos y segundos, que es generalmente el sistema en que se trabaja, metros, y acá la pendiente vamos a colocarla en porcentaje. Continuar, y se almacenan los datos. Luego vamos a ver lo que es los modos de distancia. En la estación total tenemos varios modos de distancia. Está la que es precisa, tracking, que es seguimiento, que es que está midiendo continuamente. Entonces vámonos para que veamos esa opción. Está en EDM. Y era lo que les mencionaba. Está en modo preciso, que es generalmente en la que se trabaja. Modo promedio, que puedes realizar 2 mediciones y te calcula una promedio. Y tracking. Para medición continua, es como les mencionaba anteriormente, está midiendo continuamente. Esos serían los modos. Hay algo muy importante, ustedes saben que las mediciones se ven afectadas por las condiciones ambientales y la temperatura, o sea, aproximadamente si cambia 1 grado en la temperatura, eso te afectaría en un ppm. Recuerden que la precisión en distancia es 1.5 milímetros más un ppm. Si las condiciones cambian drásticamente, ese ppm, que es parte por millón, va a empezar a variar con la temperatura. Y si ustedes necesitan altas precisiones, ustedes deben controlar ese parámetro porque eso va a ir sumando errores. Y recuerden que los errores, según la teoría de errores, se acumulan y se propagan. Entonces vamos a ver esta opción que es ppm ATM F1. Y aquí está de manera automática, pero también se puede hacer de manera manual y ustedes pueden modificar lo que es la temperatura. Aquí esta parte es para el coeficiente de refracción, pero ese lo recomendaría que los dejaran así, al menos que ustedes tengan exactamente el valor, porque esos son parámetros delicados que si ustedes modifican pueden de pronto arrastrar un error a medida que vayan midiendo. Ok, voy a guardar cambios, sí. Ok, vamos al factor de escala. El factor de escala, para los que no conozcan la definición de este, es para cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con una proyección UTM y es para proyectar una distancia elipsoidal al plano. Entonces, para continuar, si ustedes desean agregar el factor de escala, si ustedes ya lo tienen para su proyecto, presionan F2 y simplemente agregan el factor de escala. Ok. Continuemos con el ejercicio. Ok, ya está claro lo que es para configurar teclas, las medidas, el idioma, modos de distancia, temperatura y factor de escala. Ahora vamos a comenzar a crear un proyecto como si estuviésemos en campo y vamos a hacer algunos ejercicios que haríamos en campo como medir, replantear. Ok, comencemos con el simulador en la opción de trabajo. Para crear un trabajo vamos a inicio, trabajo y ingresamos el nombre de trabajo. Como ven es bastante intuitivo el software. Vamos a colocarle podemos cambiar, simplemente voy a mostrar para que vean que pueden ingresar lo que es letras y números. Y agregamos el nombre, en ese caso se va a llamar 0A y vamos a continuar. Está un poco lento la reacción del simulador. Ok, continuar. Listo, continuar. Trabajo modificado. Ya estamos trabajando en nuestro proyecto.
Ok, vamos a crear el proyecto y a gestionar puntos fijos. Cuando nosotros tenemos coordenadas, que ya tenemos un proyecto que vamos a arrancar con unas coordenadas, obviamente necesitamos puntos fijos. Aquí hay dos maneras, o lo ingresan manualmente o lo importan por un archivo de texto, que al final de la presentación vamos a ver cómo se importa la data. Vamos, mientras tanto, a hacerlo manualmente. Puntos fijos, como vemos, estamos en la opción trabajo OA. Voy a ver las coordenadas que están ingresando. Nos piden que ingresemos 3 puntos con coordenadas 10, 20, 30, 0, 5, 10 en Z. Ok. Punto. Vamos, nuevo. Y escribimos. Tenemos que escribirlo con el teclado alfanumérico. Ok. Vamos a borrar. Tenemos que pasar a número. Y es 0. Ok. Este es 10. Ok. 10. 0. Continuar. Ahora vamos al segundo punto. Él automáticamente por la secuencia te aumenta el número. Este es 20, 20, 5. Continuar. Y vamos a, estamos sin continuar. Ok, vamos al punto 3, 30, 30, 10. Ok, continuar. Ya tenemos nuestros puntos fijos. Vamos a ver que está todo bien. No vaya a ser que está 0, 3, E2 y E1. 0, E2, E3. E1 está 2 veces, entonces vamos a eliminarlo porque se creó 2 veces. Y ya. Entonces tenemos E0, E3 y E2. Ok, tenemos nuestros 3 puntos para comenzar. Ya tenemos nuestro proyecto con los puntos fijos. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que es lo que haríamos en campo, ¿no? Nos estacionamos y para cualquier trabajo, ustedes en campo necesitan orientarse. Vamos a orientarnos en inicio, estacionar. Para estacionar hay varias maneras. Para este caso en particular, solo vamos a trabajar con coordenadas conocidas, pero si ustedes en campo tienen otras situaciones, pueden utilizar, por ejemplo, intersección inversa, que es cuando tú conoces las dos coordenadas de los dos puntos, pero no conoces tu coordenada de estacionamiento. Entonces, allí tú haces intersección inversa. O por coordenadas conocidas, que es el que vamos a utilizar, en este necesitas conocer la coordenada de tu estacionamiento y visar a otro punto con coordenadas conocidas. También puedes hacer lo que es Helmer, igual, pero necesitas 2 coordenadas para calcular la orientación, pero utilizas el método de Helmer. Orientación con ángulo es cuando tú te vas a orientar conociendo el azimut de una dirección. Bueno, continuemos con lo que es orientación de coordenadas conocidas, que es para este caso. Acá nuestra estación se llama E0, entonces vamos a colocar el nombre. Tenemos que indicarle que vamos a trabajar con alfanumérico. Vamos a buscar la E. Otra vez pasamos a número. Y ok. Entonces cuando tú escribes el nombre del punto, él ubica y dice, ok, son estas coordenadas. Presionas continuar para indicarle cuáles son las coordenadas. Como les comenté, esto tiene la opción de altura. En este caso ya estaba la muestra, pero si ustedes desean medir la altura, simplemente presionan medir altura, medir, y él automáticamente mide la altura. No necesitan utilizar la wincha. Ok, continuar. Ahora vamos a avisar el punto E2. Escribimos acá. Pasamos a letras E. Y luego pasamos a números 2. Lo ubica por el número y colocamos continuar. Entonces ahora que en teoría estamos estacionados
N0, ¿cierto? Colocamos C2, vamos a avisar, vamos a girar la alidada de la estación total, vamos a enfocar por el telescopio con los hilos reticulares hasta ubicar a E2. Presionamos aquí para que se familiaricen con la interfaz. Distancia, simplemente mide distancia, pero no graba el dato, entonces ustedes quieren grabar, presionan grabar. O si quieren directamente hacer la medición y grabar, presionan medir. Aquí él hizo la medición y te da varias opciones. Esto como es simulador, a veces le puede faltar, o a veces a lo mejor no puede realizar el estacionamiento porque realmente es un simulador. Estamos es para familiarizarnos con el teclado y las opciones. Entonces, bueno, acá vemos F1, que es para medir puntos, las tolerancias, no las podemos ver en este caso porque obviamente no estamos midiendo en campo. Y F4 para calcular el estacionamiento. F4, presionamos estacionar, nuevo, y nos dice la estación y orientación configurados. Entonces aquí ya estamos estacionados en nuestro trabajo, ¿ok? Que es lo primero que haríamos. Ya hicimos la orientación, ahora vamos a realizar mediciones, vamos a suponer que vamos a hacer radiación, que estamos desde un punto y vamos a avisar las diferentes direcciones. Ok, aquí está la aplicación medir. Él comienza con una secuencia a medir. En este caso empezó con el número 1, ustedes pueden cambiarlo si desean. La altura del punto, si ustedes están trabajando con un prisma, suponiendo que estuviesen trabajando con un prisma. Y aquí hay una opción que es interesante, que es codificación. Vamos a realizar la parte que es mediciones, como si estuviéramos estacionados en un punto y nos vamos a radiar, ¿ya? Para hacer la radiación, vamos a la aplicación del simulador en medir. Como les comentaba, estamos en el punto número 1 y la altura se refiere a la altura del prisma en el caso que tuviésemos un prisma, ¿ya? Aquí hay una acción que les quiero mostrar que es codificar. Por ejemplo, estamos levantando señalización, ¿ya? Y en cada señalización ahí le vamos a colocar una nomenclatura. Por ejemplo, poste, ¿sí? O señal de tránsito. Entonces, para eso creamos códigos. Luego, cuando ustedes vayan a exportar estos trabajos, bien sea en DXF o en ASCII, ustedes se van a llevar esa configuración. Por ejemplo, si ustedes trabajan con AutoCAD, se les va a hacer mucho más fácil porque ya viene en código y se va a crear como una capa en AutoCAD. Vamos a código, presionamos F2, aquí hay un código creado, pero vamos a crear uno nuestro y vamos a colocar nuevo y vamos a ingresar el nombre de poste, ¿ok? Ok, vamos a presionar para que esté en texto. Poste. Ya. Acá se va a ingresar con este nombre y aquí son atributos. Atributos es cuando tú le das una característica a un objeto. Por ejemplo, asumiendo que la primera información corresponde a la condición. Ustedes pueden, por ejemplo, poner condición del poste buena, regular, mala. Entonces, toda esa información van creando una base de datos asociada a los vectores, pues, que generan con los puntos de control. Eso sirve mucho cuando vas a utilizar AutoCAD. Ok, continuar. Y se ha añadido a la lista. Simplemente presionamos medir. Seguimos al siguiente punto, visamos el siguiente punto, medir. Y el tercer punto, medir. Acá en esta parte nos indica en qué posición estamos, si en primera posición del anteojo o en segunda. Entonces podemos, acá está mostrando que estamos en primera y en segunda porque es el simulador, ¿no? Pero en tiempo real a veces solo se mide en una sola posición. También en esta opción está la opción de prisma, puntero láser y parámetros de distanciómetro, o sea, las constantes que ustedes ingresan, porque recuerden que cuando ustedes van a medir en el prisma, ustedes ingresan constantes. Ya acá en el catálogo de Leica hay varias constantes que por defecto están con los prismas de Leica. Y si no, lo que hacen simplemente es agregar el valor de la constante.
Entonces aquí está si vamos a trabajar en modo prisma o si no tenemos el prisma, activamos el puntero láser. Muy simple, básicamente eso sería la parte de medir. Vamos atrás y vamos a continuar con el ejercicio. Ya realizamos las mediciones, vámonos a replanteo, que es lo que harían en campo. En replantear vamos a ver varias opciones como ingresar dirección y distancia, el mapa e ingresar coordenadas manuales. ¿Okay? Vámonos a replantear, la opción replantear. Bueno, me imagino que la mayoría maneja que es replantear el término y si no es así, voy a dar una breve descripción. Replantear es cuando tú tienes unas coordenadas y tú necesitas ubicar esas coordenadas en campo, ¿ya? Es decir, aquí no vamos a medir coordenadas, aquí vamos a trasladar unas coordenadas que ya han sido medidas y las vamos a ubicar en campo. Generalmente se marcan, bien sea con pintura, estaca, depende de lo que vayan a hacer. Continuar. Ok, aquí hay dos opciones para hacer lo de las coordenadas, para ingresar las coordenadas. Recuerden que nosotros ingresamos unas coordenadas que es E0, E2, E3. Bueno, pueden replantear esas coordenadas, las que ya ingresamos manualmente, o también ustedes pueden crear un archivo de texto y lo cargan a la estación total en la opción importar datos que vamos a ver al final de la presentación. O sea, pero para cualquier trabajo es lo mismo, o sea, o importas los datos o lo agregas manualmente. En este caso vamos a replantear E3. Aquí para relacionarnos con la interfaz, estamos viendo lo que es la distancia horizontal, vertical, la diferencia y el ángulo horizontal. Asumiendo que este es el punto, o sea, cuando tú vas a replantear, tú mides distancia. Recuerden que medir es para guardar. Entonces, en este caso pueden medir distancia o poner también, recuerdan cuando fuimos a ver la opción modo tracking para medir mediciones continuamente, pueden activar esa opción que está en configuraciones y allí activan modo tracking, entonces todo el tiempo va a estar midiendo y se va a estar actualizando. Eso depende de cómo a ustedes le convenga. En este caso yo voy a presionar distancia, no voy a guardar aún la medición para explicarles algo. Acá como ven, básicamente tú cuando vas a replantear te dice hacia dónde debes moverte, hacia la derecha y hacia adelante. Esto es para movernos de manera cartesiana. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen un ángulo y una distancia para hacerlo replantear, pero de manera polar, nos vamos a esta opción, aquí en la flecha. Esta flecha significa que hay más configuraciones y presionamos dirección y distancia. Acá ingresamos el nombre del punto, el azimut y la distancia. Entonces él lo va a hacer de manera polar. O si ustedes ya simplemente tienen las coordenadas, lo hacen como lo estamos haciendo actualmente. Al ubicar ustedes el punto, al estar cerca del punto, que ustedes vean que las tolerancias son las aceptadas, por ejemplo, 1 centímetro, dependiendo de su proyecto, presionan medir y se guardan los resultados. También para el segundo punto, igual distancia o también pueden darle grabar. Entonces aquí, si en teoría estuviéramos en campo y tú ya te encuentras dentro de las tolerancias, él va a mostrar este gráfico y te va a enviar acá lo que es la diferencia, ¿no? 2 centímetros, 3 centímetros con la coordenada que tú estás ingresando y si todo está bien, sale el check. Básicamente eso sería para la parte de replanteo. También, si ustedes desean agregar una coordenada manual, ingresan acá y presionan manual. Introducen lo que son las coordenadas X, Y, Z del punto. Entonces, como ven, es súper fácil, no es nada complicado el replanteo y las opciones son bastante, la interfaz es bastante amigable. Ok, continuemos con el ejercicio. Ya hicimos lo que es replantear. Ahora vamos a ver un poco lo que son las aplicaciones, porque realmente esto es lo más común que haces con la estación, lo básico, ¿no? Lo súper básico que haces con una estación total, pero vamos a ver qué es lo que me gusta más de Leica, son las aplicaciones que tiene
Y bueno, obviamente son varias aplicaciones que te facilitan la vida cuando estás en campo, te evitan mucho lo que son los cálculos, todos los cálculos que tienes que hacer, pues ya lo hace de manera automática en clics, en cuestión de segundos. Vamos a la opción de altura remota. Ok, voy al simulador. Recuerden que las aplicaciones están en apps. Voy a revisar los mensajes porque no sé si es algo importante que desean con respecto al audio o no lo sé, porque están enviando varios mensajes. Ah, ok, los correos. Ok, está todo bien con el audio y la pantalla. Ok, continuamos. Y estamos en la opción de medir. Vamos a hacer altura remota. ¿Me dan un segundo, por favor? Ok, continuando. Continuando con la presentación. Vamos a altura remota. La opción de altura remota se encuentra... La opción de altura remota se encuentra en Medir Plus. En la opción Medir Plus vamos a altura remota y presionamos continuar. Ok, aquí el concepto de altura remota, vamos a verlo con una imagen para que sea más entendible de manera gráfica. Es cuando tú deseas obtener la diferencia de altura entre dos puntos. Entonces, colócase, por ejemplo, vamos a ver la diferencia de altura que hay acá entre estos dos tramos, entre estos dos puntos, y vamos a colocar el prisma, vamos a avisar al prisma, vamos a ingresar la altura del punto, del prisma, perdón, y luego vamos a avisar el otro punto que deseamos calcular la diferencia de altura. Y aquí estamos colocando el nombre del punto, puede ser 4 o el que ustedes deseen, y la altura del prisma, en este caso vamos a dejar la que se encuentra. Hacemos la medición de distancia o medir directamente como ustedes deseen, y básicamente ya ahí tú tienes que apuntar al otro punto, avisar al punto donde deseas calcular la altura. Le das continuar y datos almacenados. Entonces, aquí puedes ver lo que es la diferencia en altura, que es lo que te da la aplicación. Es súper simple la aplicación. En caso cuando van a medir alturas en edificios, es bastante útil. Ok, continuando con los ejercicios. Vamos a Kobo. Kobo es una gama de aplicaciones que hay para hacer cálculos polares. Recuerden que la estación mide cálculos coordenadas polares que internamente hace la conversión relacionando lo que son teoremas del seno, coseno para obtener coordenadas cartesianas. Estamos acá entonces en Kobo vamos a ver lo que es el cálculo con coordenadas polares. En este caso vamos a utilizar la opción inversa. ¿Y qué vamos a hacer en inversa el ejercicio? Vamos a calcular el ángulo entre dos puntos. Recuerden, o sea, si nos vamos a las fórmulas típicas de topografía, el azimut entre dos puntos se calcula arcotangente de las coordenadas y en función el resultado que te den ángulos, en función al cuadrante, tú le sumas o le restas 180 o 200 grados. En este caso, la aplicación lo hace directamente. Esto te sirve, por ejemplo, si tú vas a establecer poligonales y necesitas dar un azimut de arranque, puedes utilizarle esta aplicación. Entonces, vámonos a Kobo y vamos a empezar con lo que es inversa, la que estábamos mencionando. Presionamos continuar y vamos a ubicar el punto. Vamos a ubicar los puntos que ya tenemos, que es 0. Ok. Siempre tienen que estar pendientes porque tienen que colocar acá que es en letra o el número. E0. Ok, borrar y E0. Buscar, vamos a buscarlo. Y dice, ok, es esta, la base. Ok, continuar. Ahora vamos a escribir E2, es el otro punto, si no me equivoco. E2, el que habíamos guardado. Buscar, exacto, E2, continuar.
Y básicamente presionas calcular. Ok, aquí hay dos opciones. Si ustedes ya tienen los puntos, presionan calcular. Y si ustedes no los tienen, pues van midiendo los puntos en tiempo real. En este caso, como ya los tenemos, vamos a presionar calcular. Y aquí nos dice, vamos a estar pendiente con estos datos porque vamos a hacer otro ejercicio en función de estos datos para que ustedes entiendan cómo calcula la estación total en función a coordenadas polares. Acá está lo que es el azimut, que es 45 grados, me está dando la pendiente en porcentaje y me está dando la distancia horizontal, la distancia vertical, la distancia inclinada, perdón, y la diferencia entre cotas, que es lógico porque si recuerdan, E0 le colocamos cota 0 y E2 le colocamos cota 5, entonces obvio que la diferencia es 5, ¿no? Y aquí está la distancia. Entonces, tengamos estos valores acá un poco claros, porque en función de eso vamos a utilizar estos valores para el siguiente ejercicio. Presionamos grabar y se almacenan los resultados. Ahora vamos a lo que es, continuando con Cogo, pero ahora con poligonal. Entonces, aquí la primera opción, con 2 coordenadas obtuvimos el azimut y todos los valores que mencioné. Ahora, para la segunda, que es poligonal, conocemos E0, conocemos el azimut, ahora vamos a calcular la distancia de E2, ¿ok? En función a estos datos que están acá en pantalla. Vamos para que lo veamos. Es 45 grados el azimut y la distancia es 14.1421. Entonces vamos a usar estos datos y ¿qué nos debería dar? Pues la coordenada de E2, ¿no? Vamos al simulador. Presionamos poligonal, continuar. Vamos a escribir de donde vamos a arrancar, que es E0. Ok, E0, porque tenemos las coordenadas de 0. ¿Cuánto era el azimut? 45 grados, ¿recuerdan? Y la distancia, 14.1421. 14.1421. Y desplazamiento es si tú quisieras darle un desplazamiento una vez que él haga la intersección entre el azimut y la distancia, en este caso no. Vamos a dejarlo en 0. Calcular. Seleccione punto entre los valores. Ok, nos falta un parámetro. Estamos en poligonal. Y desplazamiento. Ok, poligonal es 0. Vamos nuevamente. Algo que se nos escapó. Es 0. Ok. Voy a borrar acá. Ah, ya sé qué pasó. Tuvimos que haber ubicado la coordenada. Siempre tienen que hacer esto. Bueno, es bueno que haya pasado para que ustedes así también vean cuando les pase en campo. Aquí está E0. Yo lo escribí, pero no lo busqué. Entonces ahí estuvo el problema. Presionamos buscar, seleccionamos y continuar, porque tú debes escribir el nombre del punto y luego buscar y él automáticamente en función al nombre lo reconoce. 45 grados y la distancia es 14,1421. 14.1421. Como comentábamos, el offset es 0. Calcular y nos da las coordenadas. ¿Recuerdan cuáles eran las coordenadas? Era 20, 20 y 5 en cota. Entonces nos está dando el cálculo. Esto básicamente es moverse en un sistema polar con azimut y distancia. Grabar y continuar. Este es para grabar el punto. Le colocas el nombre que tú desees. Le voy a colocar 2 en este caso. Grabar. Y se almacenan los resultados. Bueno, como ven, Cogo se puede utilizar lo que es la opción poligonal e inversa. Vamos aquí a la parte de la transferencia de los datos. Para transferir e importar datos de lo que estábamos conversando, se puede importar en DXF o en ASCII, texto. Entonces, para importar los datos, vamos a la opción gestionar. Recuerdan que inicios para las aplicaciones y gestionar para ver puntos fijos y todo lo que es la transferencia de datos. Entonces, gestionar, la opción transferencia de datos, vamos a importar datos. Importante, la transferencia de datos puede realizarse mediante una tarjeta SD o un USB.
Seleccionamos cómo queremos transferir los datos mediante USB o cualquier dispositivo, bien sea también una tarjeta SD. Continuar. En el caso de FlexFill, Leica crea diferentes carpetas en la tarjeta y en el caso para guardar, cuando tú vas a importar, tienes que guardar en la carpeta Jobs, trabajos en español. Tienes que escribir Jobs y guardas dentro de esa carpeta tu proyecto. Entonces, cuando tú ingreses, como ves en pantalla, él va a reconocer la carpeta. En este caso está la carpeta 80, entonces presionas OK y se importa la data.